Bueno, me cambié de lugar. Disculpen la demora. Bueno, habíamos quedado entonces en que habíamos anotado que la presión dependía de la altura de la columna del fluido, ¿sí? Y te quedaba así, que la presión era igual a densidad por G por altura, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Por lo tanto, primer principio de la aerostática, fíjate, lo tenés acá, te lo recuadro, ¿sí? Acá. Te dice que la presión, básicamente, es sumativa, es un escalar. Ya, por ser un escalar, ya como no tiene una dirección preferencial, sino que presiona en todas las direcciones, es un escalar. Y se puede sumar presiones con presiones, ¿sí? Si vos estás sumergido en un fluido, o sea, a este punto, ¿sí? Acá le está dibujando, fíjate, un puntito acá, acá, ¿sí? La presión que se ejerce sobre vos es la presión atmosférica, la presión cero, que está sobre el vaso, más la presión de la columna de agua que tenés encima tuyo, ¿sí? Y esa presión lo vas a sacar con la densidad, con Ig, y la altura de la columna, ¿sí? No hace falta más nada, simplemente saber la altura de la columna, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, como las presiones son sumativas, listo. Si querés sacar la diferencia de presión, bueno, este término que está acá sería la diferencia de presión que hay entre la presión atmosférica y la presión que te ejerce el agua, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, pregunta conceptual, antes de seguir. ¿Te gustan los superhéroes? Sí, profe. Bueno, agarra el superhéroe que quieras. ¿Te gusta Superman? Vamos a pedirle a Superman esto. Le vamos a dar un mate a Superman, ¿sí? Para que pruebe nuestro folclore. Le vamos a dar una bombilla, pero una bombilla larga. Una bombilla. De, ponele 100 metros de altura. Y lo ponemos arriba a Superman. ¿Y cómo es el mate? ¿Es igual de grande? Sí. Ayúdame, Héctor, dale. La pregunta es, ¿va a poder tomar el mate, sí o no? Y no. No, no va a poder tomar el mate. No, ¿Por porque qué? aparte del líquido tiene que arrastrar aire que tiene la bombilla. Suponete que toma agua, ¿no? Porque no entra aire, ¿no? Cuando toma la orilla, no es que se le acaba. ¿Por qué no podría entonces? Por la presión atmosférica no puede subir más de 10 metros. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Disponemos a Superman porque Superman representaría nuestra mejor bomba de vacío, ¿sí? A lo sumo Superman puede ejercer vacío perfecto, ¿sí? Entonces, de vuelta, hay que tener en cuenta el principio de la aerostática. Y, bueno, ¿vieron alguna vez a los albañiles medir el nivel con manguera transparente? Sí.
Capaz que ustedes hasta lo han hecho también. Bueno, Sí, si vos tenés vasos muchísimas veces. comunicantes, ¿cómo? Muchísimas veces lo hice, digo, en el laburo. Muy bien. Si ustedes tienen vasos comunicantes, pueden ver ahí que lo que importa es no la forma, sino que al tener todas la misma presión atmosférica en todos los vasos, el nivel de agua es el mismo, ¿sí? Lo único que importa es la altura de esa columna de agua, ¿sí? También se usa una analogía así cuando uno lo tapa una de las partes y hace que salga fluido por la otra. Esa diferencia, con la analogía del voltaje, puedes ver la diferencia potencial. Y Claro. Sí, una analogía mecánica para hablar de la caída de tensión. Bueno, Pascal ayudaría a entender este principio, ¿no?, de la prensa hidráulica. ¿Cuál sería la idea? Lo deben conocer porque esto generalmente se enseña, ¿no? Si ven fluidos en la secundaria, una de las cosas que se da es esta. ¿Cómo funciona la prensa hidráulica? ¿Qué te dice? Profe, Sí, yo no entendí mejor con el video corto que estaba en el video, más que con este sí, esquema, con este. para, para verlo mejor. Ujú. Bueno, Pascal, ¿qué te dice? Si vos le ejercés presión en alguna parte del fluido, esa presión aumenta en todo el resto del cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? Y acá vos estás ejerciendo una presión con un pistón que tiene un área determinada, ¿sí? Vos desplazás un área pequeña, ¿sí? Vos desplazás un volumen. Ese volumen, ¿eso es un cricket o algo sí. parecido? Fíjate, acá tiene una superficie. Acá tiene una altura. Bueno, se le para la animación cuando escribo. Y por lo tanto tiene un volumen determinado. El volumen que vos desplazás acá es el mismo volumen que tenés acá digamos, por conservación de la masa, ¿no? Este fluido es incompresible, ¿sí? ¿Está bien? O es muy poco compresible. No tenemos en cuenta que puede cambiar el volumen, ¿sí? ¿Está bien? Por lo tanto, tengo que ejercer un recorrido mucho mayor. Porque acá voy a tener, como tengo más superficie, ¿sí? Voy a tener un recorrido acá menor, ¿sí? Acá tengo una superficie 2, acá tengo una superficie 1, acá una altura 1, acá tengo una altura 2, ¿sí? ¿Está bien? Y lo que te dice Pascal es que las presiones en ambos lados son las mismas, ¿sí? Entonces, fíjate, como las presiones son las mismas, la relación entre fuerza y área se tienen que respetar. Si se incrementa la superficie en 2, se incrementa el área, sí o sí tienen que incrementar el numerador para mantener la igualdad. Si la presión es 10 y el área ahora en vez de aumenta, si se triplica el área, tiene que triplicarse la fuerza, ¿sí? Dicho de otra forma es, si acá el radio es de 1 metro, ¿sí? Y acá el radio es de 2 metros, el área se cuatriplicó, ¿sí? Porque es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces la fuerza es 4 veces mayor que se ejerce, pero bueno, el recorrido es también 4 veces menor, ¿sí? Entonces,
Bueno, el principio de pensabilidad es muy utilizado, ¿no? Se utiliza en los frenos, se utiliza en las máquinas de la construcción, ¿sí? Cada vez que vos querés... es simple de usar, ¿no? Necesitas unos pistones y tienes que tener unas mangueras para comunicar el fluido, ¿sí? Digamos, es bastante, ¿no? En sí, una forma de multiplicar la fuerza relativamente sencilla. Bueno, acá les contaba en el video que una forma de medir la presión manométrica sería la presión sin tener en cuenta la presión atmosférica. O sea, la presión de una cámara de aire sin tener en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? Es medir la diferencia de presión entre acá se conecta esta cámara a este vaso comunicante. El vaso comunicante es un tubo que está comunicado, ¿no?, entre sí, que tiene un fluido adentro, y la diferencia de altura te daría la presión, ¿sí? La diferencia de altura entre la columna de líquido celeste te daría la presión de la cámara, ¿sí? Mientras más presión tenga la cámara, más diferencia de nivel de altura en los vasos comunicantes va a haber, ¿sí? Y aparece ese término, fíjense, de vuelta densidad por G por H. Está lo de Torricelli, ¿sí? Bueno, ahí pareció interesante cómo funcionan ahí los medidores de presión. Fíjense que usan un espiral. Ah, perdón, no te vi la pregunta, Martín. Vos estás hablando, claro, el trabajo en la prensa hidráulica es el mismo, sí. Porque vos haces, si descontás pérdidas, ¿no? Si descontás pérdidas, justamente por tener menos recorrido, mayor fuerza, ¿no? Esas cosas serían lo mismo en ambos lados. Sí, tal cual. En el caso de la medidor de presión acá, bueno, tiene esa espiral que al ejercerse, al disminuir la presión, se va cambiando, va achicándose la espiral porque está con un gas adentro. Y bueno, como está solidaria con la aguja, esa aguja se va a también mover en sentido antihorario, ¿no? Y bueno, el principio de Arquímedes, ¿sí? Como para hablar de qué pasa cuando los cuerpos los sumergís dentro de un fluido. ¿Cuál sería la idea? La pregunta es por qué un barco puede flotar, ¿no? Un barco hecho de todo acero, ¿sí? Y bueno, la idea es que Arquímedes te dice que un barco puede flotar porque está desplazando un montón de volumen de agua. O sea, cuando vos agarrás un barco y lo tirás sobre el agua, tenés que correr un montón de agua. ¿Cuánto? Bueno, tenés que ver hasta dónde flota, cuál es su línea de flotación, y ver el volumen sumergido. Todo ese volumen sumergido de agua va a tener un determinado peso, el volumen de agua desalojada, ¿sí? La fuerza de el empuje que recibe el barco es justamente el peso de ese volumen de agua, ¿sí? Eso es lo que te dice Arquímedes, ¿sí? Te dice, el empuje es una fuerza primero hacia arriba, ¿no? Cuando vos es una fuerza de flotación
que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Hacia arriba. ¿Sí? Bueno, ese empuje es igual al volumen, al peso del volumen de agua desalojado. O de fluido, para decirlo, ¿no? De una manera más general. Vamos a llamarle empuje E. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Como vos tenés sobre un cuerpo presiones en todos los sentidos, vas a tener un poquito más de presión abajo del cuerpo que arriba, por el principio de la aerostática, ¿no? Como está la parte de abajo del fluido está más profunda, hay más presión. Entonces termina habiendo un poquito siempre más de presión hacia arriba que de hacia abajo. Entonces aparece una resultante que es la del empuje, ¿sí? Y Arquímedes encontró esta relación, que siempre equivalía al peso del volumen desalojado. Y eso te daría, fíjate, peso del fluido sería el empuje, y eso lo podemos escribir como la masa del fluido por G. Entonces el empuje, podríamos decir que es, acá voy a escribir la ρ a mano, densidad del fluido desalojado por volumen del fluido desalojado o desplazado por G. ¿Está bien? Ahora, puede pasar de que el empuje haga que el cuerpo flote, o sea, alguna parte del cuerpo esté por fuera y alguna parte esté por dentro, ¿sí? ¿Cómo puedes saber si flota o no flota? Bueno, le preguntás a Newton. ¿Qué tendría que pasar para que un cuerpo flote? Vos tenés sobre vos tu fuerza peso. Claro. El empuje tendría que ser igual al peso del cuerpo, si querés que flote. Y si no flota, ¿qué pasa? Y si no flota, ¿qué pasa? ¿Quién gana? Va a ser mayor el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, acá uno dice, ¿no? Si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo, ¿sí? Si se hunde, el empuje es menor al peso del cuerpo, ¿sí? Entonces va a haber una aceleración, ¿sí? ¿Está bien? Se va a hacer hacia abajo, va a hundirse. Obviamente que aparecería la fuerza de arrastre después, porque es un fluido, y ustedes ven que los cuerpos terminan descendiendo a velocidad constante, ¿sí? Entonces, bueno, eh, si un cuerpo flota, vos fíjate que lo que tenés que analizar sería el volumen desalojado, sería este. ¿Está bien? El volumen desalojado sería ese. En cambio, el volumen del cuerpo sería todo, ¿no? ¿Está bien? El volumen del cuerpo sería todo y el volumen desalojado sería eso. Bueno, el peso de este volumen desalojado va a tener una determinada masa, G, bueno, eso va a ser el empuje, ¿sí? Acá vas a tener una fuerza hacia arriba. Que vamos a llamar empuje. Vos, Gaby, vas a hacer un ejercicio de Arquímedes.
Ya dejo hasta acá y pues completás. O pensaba hacer un ejercicio, ¿no? Profe, Sí. en el experimento que hizo Steven Spielberg cuando bajó a la fosa, ¿por qué decía si no sincronizaba las pesas para poder ascender, el vehículo donde estaba explotaba o se destruía? Ay, pará. Esa parte no me la acuerdo. ¿Qué? Porque cuando estaba en el fondo del mar, Sí. sincronizó soltar las pesas para poder ascender de forma uniforme y no dijo que si no iba a explotar y o se destruía si no A lo ver, sincronizaba. tendría que ver lo que me estás contando, pero lo que no puedes hacer es subir rápido desde el De fondo del esa mar posición. Sí. hasta arriba, porque cuando vos estás en el fondo del mar, tu cuerpo se empieza a adaptar a una presión enorme. Sí. Entonces, si, Por si vas eso los hacia buzos se arriba, meten en una cámara después de salir. claro, sí, una cámara que te vaya adaptando a la diferencia de presión. Si vos vas muy rápido hacia arriba, o sea, si disminuís, si cambiás de una presión muy grande a una presión muy pequeña, pasa algo muy parecido a lo que pasa cuando vos abrís una Manaos, ¿sí? De repente aparecen burbujas, ¿sí? ¿Está bien? Porque, o sea, vos en ese gas que contenía tu sangre, está diluido en la sangre porque hay mucha presión. Pero si baja la presión, o sea, si bajas a la presión atmosférica, que es en la arriba más bajo, puedes hacer que aparezcan gases que estaban diluidos en tu sangre, se transforman en gas y eso te obstruye las vías Yo pensé que circulatorias. que Ahora, sí, con el, lo que me decís, no sé a qué te el referís. submarino pensé que explotaba, no la persona en sí. No, tendría que ver. Voy a mandarme el video y te digo, no sé cómo era la experiencia que están haciendo. Me decís que Pasa lo mismo si aumento la presión del aire. soltaban unas masas para elevarse. Eso Ahí pasaba. lo estoy buscando. Profe, Sí. pasa lo mismo si yo aumento la presión muy rápido, si desciendo muy rápido al fondo del mar. Eh, no, a ver, no es que. El problema es cuando aparecen burbujas de gas en tu sangre. Ese es un problema. ¿Sí? Si vos bajás, estarías haciendo lo contrario, haciendo que todavía, si llegaba a haber un gas dentro de tu cuerpo, que no lo hay, ¿no? Se transformaría en estado líquido, ¿sí? No es ningún problema eso, ¿sí? Pero no tenés ningún gas, ya no tenés ningún gas en tu cuerpo, ¿sí? En sangre. Pero como sí puedes tener sustancias que se pueden transformar en gaseosas, ese es el problema, ¿no? Cuando descomprimís rápidamente, que alguna de ellas lo haga, ¿sí? Ahí lo puse en el grupo, sí, De en WhatsApp, el que me- de Telegram, digo. Bueno, después lo miro y te digo. ahí te lo paso por ahí. Ya que está lo Es loco ponemos. porque ya A ver. 30 años antes lo hicieron otras personas, dos personas, una que todavía seguía viva y lo ayudó a Steven Spielberg, pero sin toda esa tecnología que hay hoy en día. 22 minutos, Sobre bueno. las cosas de las Marías. Bueno, Hay después lo miro y te digo. Porque una ahora si no hay que parte, buscarlo. Esta computadora me parece que ahí arrancó. A ver. ahí muestra todo el proceso, ¿no? Pero casi en el final explica todo No sé, ya, eso. ya tengo un plan para mi fin de semana. Voy a ver. Ah, pues sí, lo había visto. No, por eso no sé bien qué se trata, pero Hace 8 años lo hizo. bueno, que queda más o menos por el final lo Ahí es que. cuando suelta, sí. Ahí es cuando Ok. suelta las Bueno, después lo miro y lo vemos. cosas. Ya que está. A ver, Wellsburgo. A ver si la encuentro.
No sé, no era Sí, así. que te aparece una heladera cuando Eras de Wolfsburgo. Bueno, pues te busco unas esferas que es una experiencia clásica. No me acuerdo bien el nombre, una ciudad. Capaz que se escribe de otra manera. Bueno, ahora lo busco. ¿Sí? A ver si lo encuentro. Bueno, después lo busco también. A ver, esferas Walburgo. ¿Sí está? Bueno, no. Vamos a volver a clase, ¿sí? Así no lo dilatamos más. Después lo busco lo que te quiero mostrar también. Bueno, las esferas de Navidad. No. Bueno. Y queda por mostrar hidrodinámica, ¿sí? Si yo tengo acá, vamos a hacer una experiencia sencilla, ¿sí? Si tengo acá estas dos hojas, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver fluidos en movimiento. Tengo estas dos hojas. Las soplo en el medio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? se van a querer juntar o no. Puede ser que se junten o que se separen. La pregunta es qué opinan ustedes que va a pasar. ¿Sí? Tengo dos hojas y soplo en el medio. ¿Se van a juntar o se van a separar? Se van a juntar. Ok, eso es la opinión de Héctor. Martín también. Walter y Luca, ¿qué opinan? Para mí se van a juntar y se van a separar después de que deje de soplar. Lo mismo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué? Sí, pasa eso. Soplo. Las pongo flojitas. Las soplo. Genera un Y se mini juntan, ¿no? vacío. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Bueno, mini vacío, tampoco la pavada. Pero disminuye la presión. Con que disminuya un poquito ya está. Porque la presión atmosférica por fuera gana y la presión hacia adentro. ¿Sí? Entonces, cuando hay un fluido en movimiento, Bernoulli te dice que hay que analizar el fluido en forma energética. Hay que analizar los trabajos de las presiones que se ejercen en su extremo izquierdo y derecho, los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, si vos escribís esa ecuación, que ahora se la demostré en el video de donde sale, ¿sí? Llegás a una ecuación donde tenés que sumar diferentes presiones, ¿sí? Entonces cuando tenemos fluidos en movimiento, tenemos la ley de continuidad y la ley de Bernoulli, ¿sí? Ahí en el video les contaba que estas leyes sirven o se aplican para situaciones bastante idealizadas, ¿sí? Sin tener en cuenta que el fluido es viscoso. O sea, viscoso es que el cuerpo tendría que tener, habría fuerzas atractivas entre el mismo fluido que impiden que fluya como si no las hubiese, ¿sí? Si no hubiese fuerzas entre ellas, ¿sí? O sea, el aceite es muy viscoso, poco denso, ¿sí? Hay una diferencia importante entre densidad y viscosidad, ¿sí? Entonces, si pensamos que el fluido no es viscoso, ¿sí? Y pensamos que el fluido es laminar. Laminar significa que las trayectorias de las partículas no se cruzan. Acá las partículas rojas serían las del fluido, ¿sí? Podemos analizar la ley de continuidad que te dice que si acá entra 1 kilo de agua, ¿sí? En un segundo,
va a tener que salir 1 kilo de agua por el otro extremo, ¿sí? Eso solamente es posible si el fluido es no compresible, ¿sí? ¿Está bien? Si se puede comprimir en el medio, no va a salir lo mismo, ¿sí? Puede quedarse adentro un poco de materia, ¿sí? Entonces, la ley de continuidad te decía esto, ¿no? Yo te igualé las masas y de ahí saqué, ¿no? Esta ecuación que te decía que área por área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿sí? Esto sale por ley de continuidad, sale mismo de decir que los caudales son los mismos, porque las unidades que tiene esto son de área se mide en metro cuadrado, velocidad en metros sobre segundo. Te estaría diciendo que los caudales son los mismos, ¿no? Fíjate que esto sería acá metro cúbico sobre segundo. Esto se llama caudal. Son unidades de caudal. Unidades también de, acá estamos hablando de caudal, Q, sería volumen sobre delta de T, ¿sí? O delta de volumen. Desde un delta de volumen, si querés, como la cantidad de materia que está entrando, ¿sí? Entonces, lo que te dice esto es, la ley de continuidad te dice, mirá, si vos podés cambiar el ancho de la cañería, si venís con una cañería que es de gran diámetro, una gran sección, se le dice, ¿sí? A una parte de baja sección, la velocidad tiene que aumentar. ¿Están de acuerdo con eso? Como cuando pones el dedo en la manguera. Sí, no puede ser el dedo de la manguera. Ujú. Bueno, eso te dice la ley de continuidad. Tenés que mantener la misma cantidad de materia de la que pasa por la sección 1 que la que pasa por sección 2 y la única forma de hacerlo es que aumente la velocidad. Y las partículas rojas ahí cambiarían su velocidad, ¿sí? Y Bernoulli te dijo, ok, de este lado va a haber una presión. De este lado también va a haber una presión, ¿sí? Acá va a haber una fuerza. Una fuerza sometida sobre una superficie 1. Esa fuerza va a ejercer un trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Analizó los trabajos. Lo que planteó es esto, ¿no? Vamos a pensar la energía. Dijo, la sumatoria de los trabajos va a ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. Y bueno, la sumatoria de los trabajos tiene que ver con las fuerzas que se ejercen a la izquierda y a la derecha. Como a la izquierda el trabajo es positivo, ¿sí? Te queda un trabajo que es fuerza por un delta x1 acá, ¿sí? ¿Está bien? Positivo, porque acá el fluido se desplaza para allá, ¿sí? Pero fuerza también las puedes escribir como presión por área. Presión 1 por área 1 por delta x1, ¿sí? Esto es positivo. Y esto que está acá, área por delta x1, vendría a ser volumen, ¿sí? Volumen 1. Ahí ya no puedo escribir, ¿sí? Tengo la barra. Bueno. También tenés de acá a este punto una presión, ¿sí? Diferente. Esa presión, fíjate que hay una fuerza que se está ejerciendo en ese sentido, ¿sí? Que está en contra ahora del movimiento. Vos tenés acá un delta x2. O sea, se desplaza el fluido ahora a la derecha, pero la fuerza es en sentido opuesto. Tenés, por lo tanto, una presión 2 por área 2 por delta x2, ¿sí? Bueno, y eso tenés también el mismo volumen que antes, ¿sí?
Y tenés una variación de energía cinética que la puedes escribir como un medio de la densidad por las velocidades 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado por volumen, ¿sí? Porque densidad por volumen es masa, ¿sí? Más densidad por altura 2 menos altura 1. Esta clase está sponsoreada por 20, por volumen 2, ¿sí? Entonces, en todas las expresiones tenés volumen, ¿sí? Bueno, entonces, llegás, Bernoulli, haciendo este análisis energético, llegó a la expresión que, fíjate, si pongo presiones 1 y energías cinéticas 1 y energías potenciales 1, me quedaría esta expresión así. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado 1 más densidad por G por altura 1, esto es constante. En un fluido es constante. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente significa que en este ejemplo que estamos viendo no hay cambio de altura. Entonces la energía potencial no cambia. Lo que te dice Bernoulli dice, ok, si entonces este término no lo vamos a analizar. Este término no lo analizamos. Analizamos lo al lado. Fíjate que acá lo tenés, mirá. Si la velocidad llegase a aumentar, lo que tiene que descender es la presión, te dice Bernoulli. ¿Lo ven o no lo ven? Porque acá tenés dos términos. Y si esta suma tiene que mantenerse constante en todos los puntos del fluido, si llega a aumentar la velocidad, tiene que descender el término de presión. ¿Sí? Aparte, la velocidad al cuadrado. O sea que si la velocidad se incrementa al doble, la presión tiene que disminuir a la cuarta parte, ¿no? ¿Sí? Se tiene que disminuir proporción a lo que aumenta 4 veces más, ¿sí? Entonces, bueno, ahora se va a cortar. A la vuelta jugamos con este experimento para cerrar Bernoulli, ¿sí?